que es, o sea, para Aristóteles, la ética tiene un fin, el cual es, como ya dijo mi compañera, es la eudaimonía, es decir, es ese bien del ser humano. Como ya dijo, ya explicó bastante bien la eudaimonía, no es un estado de ánimo, sino consideren lo que la ética busca también el buen vivir de los seres humanos. ¿Ya? También, entonces, o sea, si es que la ética busca un fin, todas las conductas y el actuar de los seres humanos deberían ir hacia ese fin, o sea, deberían buscar ese objetivo, que es la eudaimonía. Pásale, por favor. Entonces, para esto, o sea, es importante conocer también acerca de las virtudes aristotélicas, las cuales, cabe recalcar, las piensa como empresas totalmente humanas, las separa un poco de lo que él pensaba que era la divinidad. Y las virtudes aristotélicas, para Aristóteles, o sea, la virtud es una fuente de constantemente realizar las mejores acciones, de poder actuar con razón para poder justamente alcanzar la eudaimonía. Ustedes saben que Aristóteles fue el fundador de la lógica formal, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Lo dice, pues sí. No, Eso se le considera el por lo de la científico. científico, ajá. No, porque explícame algo del silogismo. ¿Qué es un silogismo? ¿Tienes un ejemplo? Silogismo. Un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Y me dan un ejemplo. Ya explicaba que a diferencia de Platón, Aristóteles veía que el conocimiento estaba basado en la experimentación de las cosas reales. Entonces por eso que él veía el mundo y él como que introdujo, fue el que dio el primer paso del método científico. Entonces, Por ejemplo, el silogismo, creo que es de los más conocidos. Todos los hombres son mortales. Alex es hombre, ergo como pensamiento deductivo. Alex es mortal. Pero él tiene una cantidad de silogismos, porque se basa en el pensamiento de la lógica formal, y claro, es impresionante, porque incluso, creo que son 20, ¿no? Se ha ido tratando de cortar, porque todos están vigentes todavía. Por ejemplo, modus ponens, modus tollens, por decirles algo, A o B. A, por lo tanto, A o B. A, por lo tanto, Frente a B. no B. Exacto, no B. ¿Ya? B implica C, por lo tanto, A implica C. A implica C. Ya, ese es el pensamiento lógico formal. Pero así funciona la ciencia actual. Es muy fácil en este momento decir y repetir esto, pero imagínense cuando recién lo escribió Aristóteles, ¿no? Entonces, el nivel de la capacidad de experimentación y de raciocinio de Aristóteles es impresionante. Y por otro lado, también sí vale la pena ubicar lo que hizo Alejandro Magno. Ustedes saben cuál fue el máximo logro de Alejandro Magno, aparte de conquistar otros pueblos, desde el punto de vista científico. Eso se refiere, pero de alguna forma él fue el creador de todos los caminos que inventan a Roma. Él construyó todas las ciudades que eran parte de su imperio para que el eje central sea Roma. ¿Está bien la respuesta, sí o no? ¿Le damos un tango o no le damos un tango? No, la respuesta es la Biblioteca de Alejandría, porque ustedes saben que Alejandro Magno tuvo una visión realmente impresionante, muy adelantado el tipo, ¿eh? Él sabía que el libro era la herramienta fundamental del conocimiento, y él les pidió a sus soldados que vayan de pueblo en pueblo recopilando libros, desde Occidente hacia Oriente, porque ya Alejandro se extendió incluso hasta Egipto, hasta desde Roma, digamos así, desde Italia, Grecia, Egipto, un poco más al sur de África. Pero el tema es que fue recaudando y recaudando libros, y los concentró en un solo sitio, en la Biblioteca de Alejandría. Pero en esa época era una empresa audaz, porque era como guardar todo el conocimiento, concentrar todo el conocimiento en un solo sitio.
tipo visionario, porque además les daba una especie como de premio a los soldados que conseguían libros, ¿no? Todo eso lo hizo Alejandro Magno, y ahí radica la virtud, la visión de Alejandro Magno, y obviamente el profesor de Alejandro Magno era Aristóteles, ¿no? Entonces ahí hay que ver un poco cómo funcionó Aristóteles o qué tan visionario fue. Destruyeron Alejandría, ¿no? Destruyeron después la biblioteca, destruyeron Alejandría. Digamos así, que no niega el conocimiento, pero que al manejar esta idea de la suspensión del juicio, que hablaba de Pogé, está como entrando en un campo donde dice, bueno, prefiero no desgastarme, prefiero dejar las cosas como están, comprender la vida sí, pero hasta ahí nomás. Como que es una visión muy desapasionada de la vida. Ese es el escepticismo, ¿no? Tenemos el epicureísmo, que para mí es la escuela helénica más importante y de pronto el pensamiento filosófico tal vez de los más importantes y más vigentes. ¿Por qué razón? Porque él, por un lado dice, a ver, materia y alma no deben tener, no son opuestos, ¿no? Estamos hechos de ambas cosas, es decir, el alma es materia, eso lo dice Epicuro, está hecho de átomos, el alma está hecho de átomos. Entonces él habla prácticamente de que no existe esa dualidad entre sujeto y objeto, entre alma y cuerpo. Por otro lado, él plantea que hay que enfrentar el miedo, que la calidad de vida depende de nuestra capacidad para enfrentar los miedos. Es muy importante, porque considera que el miedo nos frena mucho la posibilidad de ser felices, digámoslo así. Si tenemos miedo al futuro, estamos justamente cometiendo un error, porque Epicuro dice, no hay como tenerle miedo al futuro o al destino, porque en definitiva uno va viviendo el día a día y va construyendo su destino de acuerdo a cómo se da. Pero por otro lado dice que el futuro no lo podemos, no es un tema de que tienes un destino, sino simplemente un tema de que no tienes que preocuparte de eso, que va a llegar, ¿no? Llega, pero no necesitas, ¿cómo les explico? El futuro llega, ¿no? Pero no hay un destino en sí, sino que hay como un camino donde la clave es vivir en la hora, carpe diem, vivir en la hora. Entonces, no le podemos tener miedo al futuro, porque en definitiva, si vivimos de la hora, no hay miedo. Realmente estamos viviendo el momento, lo considera clave. Por otro lado dice que los dioses, o sea, el miedo a los dioses, que es un miedo clave, porque pensemos en la Edad Media, se vio mucho eso, se manipuló mucho a la gente con el miedo a Dios. No tiene sentido, porque dice, los dioses están pensando en otra cosa, están en otro lado, no están pensando, no nos están mirando, no nos están juzgando, ¿no? Esa es la visión que cuida respecto a Dios. Y la última, respecto a la muerte, porque tenemos mucho miedo a la muerte. Dice, bueno, en este momento no le puedes tener miedo a la muerte porque estás vivo, ¿no? Pero sí, puedes pensar en la muerte y la muerte va a llegar. Pero cuando llegue la muerte ya no tienes que preocuparte de la muerte porque ya te mueres simplemente. Entonces ya no hace falta preocuparse de la muerte. Es decir, él en definitiva simplifica mucho los tabúes, digámoslo así, respecto a la vida, que muchas veces son como trabas para poder vivir a plenitud. Y la idea de él fundamentalmente es esa: que la gente no tenga miedo, que la gente disfrute inteligentemente. El hedonismo es una visión del placer diferente, pero es diferente porque no es el placer por el placer, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo un poquito grotesco, ¿está bien? ¿Puedo hacerlo? ¿Okay? Bueno, digamos que estamos hablando con una visión hedonista. Tengo una pareja, ¿no? Digámoslo así, a la que le gusta el sexo, pero con masoquismo y todas las cuestiones, y la violenta, ¿no? Entonces tenemos sexo, pero luego dice, experimentemos un poco, amárrame ahora,
te voy a latillar un poco, cosas así, ¿no? Entonces, vamos a hacer el amor aquí en este como jardín de cactus, qué sé yo, cosas, ¿ya? Entonces, bueno, al principio divertido, pero luego me empiezan a lastimar, empiezo ya a ver ya ligaduras, sangre por acá. ¿Ustedes creen que Epicuro hablaba de esto cuando hablaba del placer? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Yo creo que, no sé si tiene que ver, pero justo yo la parte que expuse era de los epicureos, que como ellos percibían la eudaimonia, que era el placer, pero no el placer sexual, sino era la parte del placer de que lo tomaban como ausencia de dolor y de preocupación. No exactamente, porque si hay Epicuro no es que deseche el placer sexual, y está bien el sexo, No, sí. es bueno, Pero pero no, cuando ya hay un punto en el que me está lastimando o se va en contra de mi plenitud, digamos así, ya pues, o sea, no tiene sentido. Sí, ¿qué decir? Ya, o sea, yo creo que no, porque sería como solamente limitarse a los placeres del cuerpo, pero no abarcaría como la mente. Entonces, lo que yo leí era que Epicuro decía eso mismo, que no solamente se limitaba a satisfacer los placeres del cuerpo físico, sino los de la mente, del alma, porque eran duraderos y o sea, permanecían para siempre. Ya, él plantea básicamente lo que tú dices, y él también plantea que tiene que ser inteligente, es decir, tiene que ser un placer que nos reconforte y al mismo tiempo nos dé un poco más de plenitud. La plenitud es como algo mucho más, como decirlo, más constructivo, digamos así. Es decir, si yo me estoy lastimando, estoy sufriendo en una relación sexual, no tiene mucho sentido. Si yo me reúno para tomar vino con unos amigos y tomo hasta vomitar y, bueno, ¿entienden? Y tengo una resaca de 3 días, no tiene mucho sentido la celebración, porque estoy yéndome en contra ya de mi cuerpo, de mi resistencia física, ¿no? Entonces, es un poco esa idea de no vivir el placer hasta la resaca, hasta el dolor, sino disfrutar del placer humano, pero con inteligencia, con balance, ¿no? El balance, la moderación, ¿no? Claro. No sé si hay preguntas sobre esto. Y lo estoico creo que ya mencioné, es justamente la idea de ecuanimidad, moderación, imperturbabilidad, ataraxia, ¿no? Básicamente eso.